En Aquamare queremos que tu espacio al aire libre sea tu lugar en el mundo. Construcción de piscinas, sistema de riego, muebles de jardín, hidromasajes, energías alternativas, productos para tu piscina, herramientas para jardinería y mucho más. Locales en Resistencia, Avenida Sarmiento 2100, celular 3624 517841. En Corrientes, Avenida 3 de Abril, celular 3794 50 65 520. La nota, como les anticipé que vamos a ver, habla de inflación y biocombustibles. Federico Pucciarello, él pertenece a la Cámara Santafesina de Energías Renovables, CAFER. Nos va a hablar o nos comenta específicamente cómo está impactando la inflación en el sector de los biocombustibles. La inflación, sobre todo del etanol de caña, era la más esperada porque era el que más venía con atrasos con respecto a los otros biocombustibles, y esta mañana creo que fue muy buena con alivio porque estamos hablando de un 25% de aumento. A veces parece hablar de aumentos así al azar como si fueran números realmente azarosos, y no lo son. Sobre todo la agroindustria y los commodities regidos por commodity, la gente tiene que entender que los biocombustibles de alguna manera están regidos por valores internacionales de precio de referencia. Y que en la Argentina en particular, con el tipo de cambio y la inflación mensual que tenemos, haría inviable el negocio como cualquier negocio. Con la diferencia que al ser un negocio regulado por el Estado, si el Estado no actualiza los valores, las empresas no funcionan. Distinto a un supermercado, un productor de leche o un productor industrial de algún producto que termina en las mesas de los argentinos, no tiene esa regulación estatal y los precios se actualizan por el tipo de cambio, por inflación mensual y por rentabilidad. En este caso, la industria de los bio siempre ha sido castigada en su rentabilidad y hace años que trabaja prácticamente a línea de flotación, como decimos nosotros. En el caso del maíz, Federico, ¿cuál fue la variación? En el caso del maíz ya venía con más actualización, por lo tanto la publicación fue bastante menor en porcentual, pero ya venía siendo actualizado más regularmente. Y la discusión del etanol es si va a seguir los aumentos de las naftas cada vez que se aumenten las naftas o no. Recordemos que hace muy poquito YPF aumentó el 8% de sus combustibles. Cuando decimos que YPF aumenta el 8%, en realidad lo está aumentando de promedio arriba del 15%, porque el 8% lo aumenta en Capital Federal, pero la realidad es que para el resto del país ese aumento del 8% no existe y es mucho más. Y uno puede ver los precios de referencia de lo que es Capital Federal, de la General Paz hacia adentro, cómo se va alejando de eso a contradicción, porque hay menos flete, pero el combustible es más caro. O sea, cuando vuelven en la misma app de Presidencia, están todos los precios de todas las estaciones de servicio de todo el país, ve cómo se va aumentando el costo del combustible, aún estando cada vez más cerca de la refinería de Luján de Cuyo, Mendoza. Vamos a ver una nota ahora que habla sobre lo que es el mejoramiento forestal. Días pasados, en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Las Breñas, se llevó adelante un encuentro sobre genética y mejoramiento forestal. Quien nos va a comentar al respecto, él es el investigador. Quien nos va a comentar al respecto es el investigador del INTA, Diego López Launstein. Bueno, yo soy Diego López Launstein, trabajo en el grupo pertenezco al grupo de genética y mejoramiento forestal del INTA, que es un grupo que viene trabajando desde el año 98, haciendo reuniones periódicas en las distintas unidades de INTA que trabajan en genética y mejoramiento forestal. Y estamos acá en Sáenz Peña, en la experimental de Sáenz Peña, que nos recibió para la novena reunión del grupo Genfo, donde nos reunimos, vinieron gente de Patagonia, de Bariloche, de Buenos Aires, de
Entre Ríos, Misiones, de Córdoba, de Tucumán, de las diferentes regiones del país donde se trabaja con especies forestales, tanto nativas como introducidas. En este caso, esta reunión del Grupo Genfo son 3 días. El primer día tuvimos la participación de un invitado extranjero de la Universidad de Tasmania en Australia, que nos habló de las herramientas genómicas para asistir a los planes de adaptación al cambio climático en especies de eucaliptus. Eso es la primera charla, y después en el resto de la jornada se presentaron trabajos de los diferentes grupos de las unidades de INTA, tanto hablando de diversidad genética, adaptación y las bases genéticas a la productividad y la adaptación a diferentes condiciones ambientales. En la segunda jornada tuvimos la presentación a cargo del doctor Leo Gallo, que nos presentó el informe sobre recursos genéticos de Argentina, que es un informe que se presenta ante FAO. Y bueno, nos explicó cómo se formó ese informe. También se presentó un libro referido al cultivo del algarrobo en Argentina, donde participaron una gran variedad de autoras y autores de muchas partes del país, de muchas instituciones, sobre todo de INTA, que hace un recorrido a lo largo de 40 años de investigación referido al cultivo del algarrobo en Argentina. Y también el doctor Eduardo Capa nos presentó un trabajo donde integra la genómica, el fenotipo y todo el análisis estadístico para determinar los índices de selección y las precisiones en la selección en los programas de mejoramiento, en este caso de 2 especies del hemisferio norte. Y terminamos la jornada con una recorrida en los ensayos en la experimental de algarrobo, y a la tarde vamos a hacer una visita a un productor forestal que también tiene manejo de bosque nativo. Finalizamos esta reunión del Grupo Genfo con una visita en la localidad de Machagay a las industrias forestales, para ver toda la cadena completa, desde el mejoramiento y el manejo de las plantaciones y cómo se utiliza la materia prima en la industria forestal, que da trabajo, es una fuente de trabajo en la región muy, muy importante. Ustedes saben que la agroexportación ingresó en el mes de noviembre 1.700 millones de dólares. Desde CIARA-SEC hablan de que este año ya se suman 36.700 millones de dólares por parte de la agroexportación al ingreso de divisas. Veamos la información. La agroexportación ingresó casi 1.700 millones de dólares en noviembre. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales anunciaron que durante el último mes de noviembre las empresas del sector liquidaron la suma de 1.700 millones de dólares, representando 17% menos que el mismo mes del año anterior y un 14% superior al mes de octubre de 2022. El ingreso de divisas del mes de noviembre es el reflejo de un mercado de granos afectado por la fuerte sequía y la falta de oferta estable debido a condiciones macroeconómicas. CIARA-SEC agregaron que el monto liquidado desde el 2 de enero del 2022 asciende a 36.700 millones de dólares, siendo el mejor año desde que se llevan registros. Las entidades resaltaron que el ingreso mensual de divisas transformadas en pesos es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego será exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados
luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas de este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas. El complejo oleaginoso cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones de Argentina, según datos del INDEC. El principal producto de exportación del país es la harina de soja, que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%, el segundo producto más exportado del año pasado. De acuerdo con el INDEC, fue el maíz y el tercero fue el aceite de soja. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, les voy a anticipar uno de los temas que vamos a estar viendo en la próxima edición. Se trata de los precios del novillo en los países del Mercosur, entre otras noticias y novedades. Ahora sí me despido de ustedes, les agradezco que nos acompañan todos los días desde muy temprano. Nosotros seguiremos trabajando para traerle toda la información de la provincia, la región y el país. Los invito y los espero en el próximo programa de Amanecer Rural.